Una gran controversia y muchas críticas ha generado el cambio de versión sobre el número de fallecidos en el paro nacional de octubre por parte del defensor del pueblo, Freddy Carrión. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Estamos ya en los estudios de Notimundo La Carta con Freddy Carrión, defensor del pueblo. Qué gusto que nos acompañe. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela, y muchísimas gracias por la invitación. Cuénteme, se ha armado todo una polémica por esto de los cambios de versión en cuanto a cuántas fueron realmente las personas que fallecieron en el paro nacional que vivimos todos los ecuatorianos. Incluso la Asamblea y la CIDH creyeron que eran 11 los fallecidos y elaboraron informes en base a esa versión que fue la que había dado el defensor del pueblo. Usted es un poquito, o me suena a mí, un poquito irresponsable lanzar cifras sin no tenerlas claras cuando estamos en una crisis tan tremenda como la que vivimos. Y comparto completamente, uno no puede lanzar cifras y obviamente sin un proceso de investigación. Pero no es que la Defensoría del Pueblo haya cambiado el número o las versiones, respecto del número de las personas fallecidas o de aquellas que se encuentran heridas o de las aprehensiones que fueron determinadas como ilegales. Hemos mantenido siempre la misma línea argumentativa. Hasta el 11 de octubre, de acuerdo a nuestros informes, o más bien hasta el 13 de octubre, que fueron la fecha en donde se suscribieron los acuerdos entre los movimientos indígenas y el gobierno nacional y se levantó el paro, teníamos el registro de unas 8 personas. Es obvio que después empezaron a surgir porque muchas se encontraban en las unidades de cuidados intensivos y expresamente lo dijimos, son 8 hasta esta fecha. Pero luego ya con los documentos, con las notificaciones y las certificaciones de que como se encontraban en las unidades de cuidados intensivos, empezaron a fallecer y se sumaron 3 personas más. Hasta esa fecha reportamos que hay 11 personas que dentro del contexto social de la protesta habían fallecido, sin determinar causas, Gisela, porque eso era supremamente importante. No pudimos decir por muertes accidentales, ni mucho menos podríamos asumir que eran a causa de la fuerza de la policía. O sea, nunca la Defensoría del Pueblo determinó si es que habían muerto dentro de la protesta por una acción policial ni nada de eso. Simplemente el número de fallecidos en ese periodo que vivimos de protestas fueron 11 según la Defensoría del Pueblo. Exactamente, jamás podíamos haber llegado a determinar, porque eso indudablemente ya meritaba una investigación para determinar si es efectivamente por causas accidentales o esto correspondía a la acción de la fuerza. Ahí cabe la aclaración respectiva. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también realizó los procesos de investigación y determinó que existen 2 personas más que deben ser incorporadas en el análisis o en la investigación de las personas que fallecieron, es decir, ya serían 13. Lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros reportamos, hasta esa fecha dijimos, este es el reporte que tenemos y que obviamente no podía determinarse que sea ya el definitivo, porque estábamos hablando de que posiblemente podían haber más personas y que se reportaban a través de las denuncias o los testimonios de los familiares, que puedan incrementarse el número de las personas que hubieran fallecido o inclusive de las que se encontraban heridas. Freddy, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló que la Defensoría del Pueblo no constató ni lo más elemental, fueron sus palabras, eso fue lo que dijo María Paula Romo, ni lo más elemental para descartar el nombre de José Rodrigo Chaluiza como uno de los fallecidos en el contexto de las protestas de octubre. Es decir, habían 2 personas con un apellido parecido y un nombre parecido. Uno era José Rodrigo y el otro era José Daniel. El uno era Chaluiza. Los dos son Chaluiza. Los dos son Chaluiza, pero cambiaba el nombre intermedio, ¿no? Y creo que ahí se generó una confusión. Fue muy dura y muy crítica la ministra María Paula Romo al decir que una autoridad como usted, como el defensor del pueblo, haya tenido la ligereza de hacer de no investigar ni lo más elemental. Ahí cabe una aclaración y sobre todo una observación, que se lo he dicho a la señora ministra de Gobierno. No, ella no puede hacerse eco primero de un informe periodístico que tomó un testigo falso. Eso se lo dijimos. ¿Cómo es posible que un informe periodístico de la UNDA Chale tome a un testigo como falso, que incluso ha sido sentenciado por estafa, que está dentro de un 800 delitos, que está reportado como con una alerta por ser un estafador, y tomarlo como una fuente de un informe periodístico? Ese es el primer punto. El segundo punto, esto no se lo dijo esto no es ahora, esto no es reciente. La señora ministra de Gobierno y efectivamente lo mencionó. Hay 2 personas que se repetían, lo reportó, estamos hablando por el mes de octubre, mes de noviembre, básicamente, que dijo, aparentemente existirían una sola persona que está registrada en la Defensoría del Pueblo como si fueran 2 personas distintas. Y los 2 nombres son José Daniel Chaluiza Cusco y José Rodrigo Chaluiza. Para la señora ministra de Gobierno dijo, son las mismas personas.
nosotros tenemos los expedientes de José Daniel Chaluiza Cusco, que fue el que falleció en el puente de San Roque, que se tiene obviamente el protocolo de la autopsia porque fue una muerte violenta y obviamente se terminaron las causas. Y José Rodrigo Chaluiza, que tenemos el testimonio o la denuncia del movimiento indígena, sobre todo la Federación de Indígenas Evangélicos. Hay un testimonio, hay un parte mortorio, inclusive testimonios que recoge la CIDH, que recoge la Defensoría del Pueblo, en donde dice: en el Parque del Arbolito fallecieron 2 personas, Inocencio Tucumbi y José Rodrigo Chaluiza. Es decir, la Defensoría del Pueblo se mantiene en la información que dio desde un inicio, que era de 11 fallecidos en las protestas. Y con mayor razón, Gisela, con un elemento adicional. Cuando estamos en un contexto de protesta social en donde hay violaciones a los derechos humanos, toque de queda, estado de excepción, el Ecuador ya lo ha vivido. Solo le pongo como un dato adicional. La Comisión de la Verdad anterior, la que se designó para revisar los casos desde 1988-86 hasta 1996, determinó que el 40% de las personas fallecidas no tenían la partida de función. La señora ministra de Gobierno dice: ustedes deberían al menos lo elemental, ir al registro civil y verificar. Verificamos que existe José Rodrigo Chaluiza. Obviamente que no tiene la partida de función, pero hasta el momento no se reporta o no existe la prueba de vida de José Rodrigo Chaluiza, que esa es la mayor preocupación, porque nosotros hemos acudido al lugar donde vive a preguntar a los familiares. Nos dicen que hay 3 fallecidos, nos dicen que no quieren dar información, que temen dar información. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses que le entregue los protocolos de la autopsia de las personas que se encontraban reportadas como fallecidas. No le entrega. ¿Qué fin tendría el gobierno o la ministra de Gobierno para no corroborar esa información que usted dice que es cierta? Es que en este momento, por eso es que eso es una de las exigencias a la Fiscalía General del Estado, investigar y llegar a determinar estos hechos. La Defensoría del Pueblo en su facultad de monitoreo de los derechos humanos, en un contexto en donde había, como le decía, toque de queda, no había, las funciones públicas o las instituciones públicas no entregaban información, no han entregado inclusive algunas información. Se tenía los testimonios de las víctimas, se tenía el testimonio de los familiares, las denuncias que han presentado y que tenemos los expedientes, levantamos esa información y la presentamos al país con la condición, o más bien con la exigencia, de que se investigue, de que se llegue a determinar si estas personas fallecieron y el tipo de la causa del fallecimiento, porque ese es uno de los temas fundamentales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, ¿qué es lo que nos han dicho en sus reportes investigativos? Hubo exceso de fuerza pública. Hay personas que murieron. La Comisión Interamericana dice hay 8 personas que murieron por causas violentas. Ellos ya incluso lo afirman. Pero incluso en el informe de la CIDH también se habla de una confusión, que podría haber una confusión, presenta, que los nombres podrían repetirse. No. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no dice aparentemente existe, sería una repetición. O llama a que se verifique esos nombres. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresamente lo dice. Los reportes que nosotros tuvimos para nuestra investigación y para sacar el informe con las conclusiones y recomendaciones es el informe de la Defensoría del Pueblo, la denuncia y los testimonios de la CONAE, los testimonios y denuncias de las propias víctimas o de los familiares de las víctimas, documentación e inclusive la propia información que hemos pedido al gobierno. Exacto, y que hay una contradicción ahí, lo plantearon. Y justamente, y sobre la base de la información que han pedido a todas las instituciones, es lo que ellos llegan a concluir que existen las 11 personas fallecidas, que 8 han muerto por causas violentas, que 3 aparentemente por causas accidentales, y que obviamente le incitan al gobierno, porque esa es su facultad, de que se investigue, se determine, se esclarezca, porque esa es la función de las autoridades de gobierno. Quisiera, Freddy, que escuchemos justamente la última rueda de prensa que dio la rueda de prensa que había dado en octubre precisamente la ministra María Paula Romo, refiriéndose a este tema de los fallecidos. Escuchemos para poner en contexto y poder sobre eso conversar. Incluida en la lista de la Defensoría del Pueblo, cuyo nombre no lo encontramos en ninguna institución, que no está en ningún reporte, y que podría tratarse de un nombre repetido de esa misma lista, que efectivamente es una de las personas que sufrió una caída en San Roque. Chaluiza José Rodrigo. Coincide como José y Chaluiza con el otro nombre, pero hay un segundo nombre distinto. Por eso en la lista de la Defensoría del Pueblo aparecen como 2 personas distintas, aunque nosotros no hemos podido conseguir en ninguna institución la existencia de esta segunda persona, de este segundo ciudadano de apellido Chaluiza. Presumimos que podría tratarse de la misma persona, repetido su nombre. ¿Cómo es entonces que
no pudo el Ministerio de Gobierno encontrar información sobre esta persona que se dice estaría duplicándose el nombre, y usted, como defensor del pueblo, sí pudo identificar a la persona, encontrarla y verificar que sí falleció. A ver, dos cosas, antes que nada, Gisela. La primera, de acuerdo obviamente a la declaración de prensa, a la rueda de prensa que mencionó la señora ministra de Gobierno, ella dice, no hemos podido dar con la existencia de José Rodrigo Chaluiza. Ella no menciona que no se ha podido verificar si falleció o no falleció José Rodrigo Chaluiza. Manifiesta, no se ha dado con la existencia de José Rodrigo Chaluiza. Existe en el registro civil la partida de nacimiento, los datos y partida de nacimiento de José Rodrigo Chaluiza. Es decir, no son nombres repetidos, son dos personas distintas. Eso está completamente determinado. José Daniel Chaluiza Cusco es uno y José Rodrigo Chaluiza es otro. Es decir, las dos personas existen, o al menos en el caso de José Daniel Chaluiza Cusco existía. En el caso de José Rodrigo Chaluiza, lo que no existe es la partida de función, pero está la partida de nacimiento. Por lo tanto, no son nombres repetidos, son dos personas que existen. ¿Cuál es el punto? El punto es que, como yo le mencionaba, la partida de función no existe. Tenemos la denuncia de familiares, la denuncia de las personas, sobre todo los movimientos indígenas. Tenemos inclusive que el propio Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la propia Comisión de la Asamblea Nacional, recoge los testimonios, las denuncias de CONAIE, de Movimiento Indígena, de familiares, diciendo José Rodrigo Chaluiza estaba con Inocencio Tucumbi. Los dos fallecieron en el mismo lugar o dentro del mismo sector, que es en el Parque del Arbolito, porque José Daniel Chaluiza fallece en el Puente de San Roque. Sobre la base de eso se inicia este expediente y se les presenta al país y se exige el esclarecimiento y la investigación respectiva. Cuando la señora ministra de Gobierno presenta esta rueda de prensa, lo hace en el mes de octubre. Como ella misma dice, lo fácil era constatar a través de la ficha del registro civil. Existe la persona, por lo tanto, José Rodrigo Chaluiza, porque está en los datos del registro civil, pero no se encuentra determinada la partida de función. Por lo tanto, sí, no tenemos un documento fundamental que diga él ha fallecido, pero sobre la base de los testimonios, sobre la base de las denuncias, es imperativo investigar. ¿Por qué el Ministerio de Gobierno no puede corroborar esa información que usted nos está dando en este momento? Cuando ya lo podría haber hecho, cuando tenemos. ¿O por qué no quiere? No podría, yo no me atrevería a especular por qué no quiere. Lo que yo diría es por qué no lo ha hecho desde el mes de octubre, cuando son las instituciones del Estado, no digo del gobierno, pero sí las instituciones del Estado las que disponen de la información, las que deberían entregar la información. E inclusive el registro civil tiene la partida de nacimiento de José Rodrigo Chaluiza. Averigüemos, investiguemos dónde se encuentra, dónde está. Nosotros hicimos ese esfuerzo, llegamos hasta la parroquia, al cantón Pujilí, que es oriundo y que según las informaciones es de ahí. Hemos conversado con varias personas, nos dicen que hay 3 personas fallecidas, que no pueden dar nombres, que no saben, que tienen temor. Es decir, ¿cuál sería el siguiente paso para arreglar esta confusión? ¿Y a quién le compete? ¿Le compete a la Defensoría del Pueblo o le compete al Ministerio del Interior? Y ahí, gracias por esa precisión, Gisela. Nuestra facultad como Institución Nacional de Derechos Humanos es hacer evaluaciones de la situación de derechos humanos en el país. Sobre la base de eso, alertamos de que en el paro del mes de octubre se presentaron estas situaciones sobre violaciones a los derechos humanos. Mire que fuimos tan responsables que no establecimos causas, porque ahí sí le doy toda la razón de que cualquier autoridad hubiera dicho, ¿y ustedes por qué se atribuyen una responsabilidad que no es de ustedes? Y además ya con una directa imputación al gobierno como tal. No lo hicimos. ¿Por qué? Porque eso es un tema de la Fiscalía General del Estado de investigar estos fallecimientos, porque esto es un tema de las autoridades judiciales, porque tienen los recursos, los mecanismos y las competencias legales para investigar este tipo de fallecimientos o muertes. La Defensoría del Pueblo no tenemos ese recurso y tampoco la competencia. Nuestra función es, señores Estado o señores miembros de las instituciones públicas de justicia, hay estas denuncias, hay estas personas que han fallecido, investiguémoslas, determinemos la causa de la muerte, porque de ahí proviene la responsabilidad que tendría que derivar incluso en la justicia reparativa, inmaterial o inmaterial. Ese es el trabajo del Estado como tal. Y Gisela, eso no lo dice el defensor del pueblo. Eso forma parte de las instituciones internacionales de la doctrina de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dice, es obligación del Estado investigar lo que se haya presentado como las denuncias paradero de los fallecidos o de las causas de los fallecidos, de los heridos, y obviamente presentarle al país.
¿Usted ha recibido tal vez del Ministerio de Gobierno, luego de las declaraciones de la ministra, de que sus declaraciones sobre el número de muertos o la confusión o las diferentes versiones causó un problema y que fue negligente en su forma de plantear el número de muertos en las protestas? ¿Le han llamado, le han comunicado tal vez de alguna sanción, de que van a pedir su puesto, algo de eso? Bueno, oficialmente no, obviamente que no lo han hecho, pero lo que sí se ha iniciado es toda un ataque en redes sociales, obviamente diciéndome de todo a nivel personal, cuestionando el trabajo de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es parte del gobierno, parte del Estado, perdón. Parte del Estado. Nosotros somos parte de la fuerza de la ¿Quién elige al función defensor ejecutiva. del pueblo? Lo elige, el Consejo de Participación Ciudadana de un concurso público de oposición y merecimientos y lo posesiona la Asamblea Debería Nacional. ser entonces el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social quien le haga una investigación de este caso, a ver si es que realmente actuó bien la Defensoría del Pueblo. No necesariamente el Consejo de Participación, sino es la Asamblea Nacional, que somos o es nuestro juez natural, la Asamblea Nacional, y que obviamente ante la Asamblea Nacional, ante la Comisión, de hecho, el día de hoy yo he pedido la Comisión Especial u Ocasional que se conformó para investigar los sucesos del mes de octubre, que me reciban, justamente para presentar toda esta información, que además, Gisela, esto se encuentra avalada por los propios organismos internacionales, que lamentablemente el gobierno ha utilizado han manifestado diciendo de que CIDH, Naciones Unidas, sobre la base del informe de la Defensoría del Pueblo, también han utilizado esa información y se han equivocado. O sea, yo creo que ahí sí necesitamos un poquito mayor de seriedad, porque tanto CIDH como Naciones Unidas vinieron e investigaron. No solamente se acogieron el informe de la Defensoría del Pueblo, que es un insumo, que lo presentamos con toda nuestra información para que sea investigado. Y en todo caso que usted se ratifica de que son los mismos 11 fallecidos que usted dijo en su momento, ¿no? Es lo que nos acaba de decir. Es decir, usted se mantiene en lo que dijo desde un principio, en contrario de lo que dice María Paula Romo, de que hubo un error ahí. Efectivamente, porque como le decía, la ministra de Gobierno dice que presumiblemente se repiten los dos nombres, es decir, que sería una sola persona. No, hay dos personas completamente identificadas. Lo que queda por determinar efectivamente con la partida de función es si José Rodrigo Chaluiza está dentro de la lista de los fallecidos, pero como nosotros tenemos información, denuncias, testimonios, obviamente por eso levantamos y dijimos a estas son las 11 personas que han fallecido y que es necesario que Fiscalía, que las instituciones del Estado investiguen y determinen sus causas. Agradecemos mucho a Freddy Carrión, defensor del pueblo, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, doctor. Gisela, muchas gracias.